Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien junto a su familia. Nosotros sabemos que es día domingo, día de alabar al Señor y de aprender un poquito más. Vamos a comenzar con un momento de oración para pedirle a Dios que guíe esta clase y que desde ya toque sus corazones para que lo que aprendan hoy, lo que aprendamos hoy, pueda quedar grabado en nuestros corazones. ¿Ya? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias porque usted nos ha cuidado y nos ha protegido. Gracias por un día más de vida y porque usted ha sido bueno con nosotros. Te pido por esta clase, lo que vamos a aprender, que quede guardado en nuestros corazones y que podamos ponerlo en práctica. Bendice a cada niño, a cada familia, a nuestra iglesia, a nuestro pastor, para para que ellos estén bien, para que tú los estés cuidando y también a nuestro país. Gracias por todo lo que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya niños, esta semana hemos estado hablando acerca de la armadura de Dios. Y hemos dicho de que las armaduras los ocupan los soldados, ¿cierto? Los guerreros que van a las batallas, a las guerras, ¿cierto? Y todos los implementos de la armadura que hemos aprendido han sido para defendernos, ¿cierto? Para defensa de nosotros. Hemos visto el escudo, ¿cierto? El escudo de la fe. Pero el escudo de la fe nos sirve para protegernos, ¿cierto? Para protegernos. También aprendimos acerca de el calzado, ¿cierto? El calzado del Evangelio de la Paz, pero también es para protegernos, ¿cierto? Es para poder entregar paz a las demás personas, para poder entregar las buenas nuevas, ¿cierto? Bien, aprendimos acerca de el cinturón de la verdad, pero también para poder proteger nuestro cuerpo, ¿cierto? Y el último que aprendimos y que a mí no me queda muy bueno, dijimos, yo era un poquito cabezona, era el casco de la salvación, ¿cierto? Pero todo esto es para cubrirnos nosotros, ¿cierto? Es para protegernos nosotros. Pero hoy día vamos a hablar otra parte de la armadura que, si bien es una parte que es un arma, que no es para cubrirnos, sino es para atacar, para defendernos, pero es un arma, es la primera arma que vamos a ocupar. Y esa es la espada, la espada del espíritu. Y ustedes me van a decir, ¡ia! La espada y es un arma y para atacar y para hablar y para enfrentar. Pucha, la tía quiere que nosotros vayamos con una espada. Si bien es una espada, pero no es del tipo de la espada que nosotros conocemos, ¿ya? Entonces, nosotros hemos visto que las espadas sirven para enterrársela a las personas, ¿cierto? En las guerras, en las batallas. Pero esta espada también entra dentro de las personas. Pero esta espada del espíritu es la palabra de Dios. Ustedes me van a decir, ¿cómo tía va a ser la palabra de Dios? Sí, es la Biblia, porque a través de la Biblia nosotros reconocemos que somos pecadores, nosotros reconocemos que le hemos fallado a Dios, nosotros reconocemos que necesitamos de Dios. Y con la palabra de Dios nosotros aprendemos cómo podemos vencer las batallas, cómo podemos vencer las batallas. Entonces, si usted, tía, me dice que la espada del Espíritu, que es parte de la armadura de Dios, es la palabra de Dios,
y nosotros nos tenemos que vestir de esa armadura, ¿qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Tenemos que aprenderla. Y por eso es tan importante lo que ustedes han hecho en esta semana, que es aprender versículo tras versículo acerca de la armadura de Dios, cuando han leído del libro de Efesios. Por eso es importante, porque va a llegar un momento en que ustedes a través de esa armadura y con esta espada, que es la palabra de Dios, van a poder hablarle a las personas, van a poder defenderse de los dardos de las flechas esas encendidas del enemigo, ¿ya? Entonces, vamos a ver una historia de la Biblia que sale en Hechos 2, que habla acerca de Pedro. ¿Ustedes se acuerdan de Pedro? Era un discípulo de Jesús y habla acerca de Pedro y en el momento de que Jesús se fue, después que resucitó, él estuvo un tiempo con sus discípulos y después él ascendió al cielo, ¿se acuerdan? Ya, después que ascendió, Dios había prometido a sus discípulos que iba a venir el Consolador, no los iba a dejar solos, sino que iba a mandar a alguien que estuviera con ellos hasta que Cristo, hasta que Jesús volviera de nuevo. Y ese era el Espíritu Santo que iba a volver. Pero mucha gente, y vamos a ver la historia y después seguimos comentándola. Vamos a ver la historia y ahí la vamos a seguir comentando después. En Jerusalén, judíos de todo el mundo habían venido para la fiesta de Pentecostés. Los seguidores de Jesús también estaban allí. Ellos se reunieron esperando el regalo que Jesús les había prometido. En medio de la celebración, llegó el regalo de Dios. Comenzó con un ruido como un viento fuerte que llenaba la casa donde estaban. Después, algo que parecía fuego se posó sobre cada uno de ellos. Luego el Espíritu de Dios llenó a los que estaban en la habitación y les dio poder para hablar diferentes idiomas. Judíos de otras partes del mundo los oyeron y se asombraron. Ellos decían: estas personas pueden hablar nuestros idiomas y proclaman las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Este es el regalo de Dios, explicó Pedro. Nos lo había prometido hace mucho tiempo. Ha venido a nosotros a través de Jesús, el Mesías. Ustedes lo crucificaron, pero Dios le devolvió la vida. ¿Qué debemos hacer?, preguntaba la gente con tristeza. Vuélvanse del mal, dijo Pedro. Crean en Jesucristo. Él perdonará sus pecados y les dará su Espíritu Santo. En
En ese día se bautizaron 3.000 personas. Ellos fueron los primeros de muchos que llegarían a confiar en Jesús como su Salvador. Bueno, niños, vimos la historia de Pedro y qué era el regalo que Dios les había prometido a sus discípulos. Era el Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió al cielo, Dios mandó su Espíritu para que estuviera dentro de cada persona que creía en Jesucristo como su Salvador. Entonces, Dios les dio, como en ese tiempo se juntaba mucha gente y hablaban distintos idiomas, entonces Dios les dio a estas personas que creían en Jesucristo y que recibieron el Espíritu Santo el don de poder hablar en los idiomas de las otras personas, para poder hablarles y compartirles el Evangelio, compartirles acerca de Jesús. Pero hubo mucha gente que decía, uy, mira las maravillas que ellos hacen. Están explicando las maravillas de Dios. Pero habían otros que decían, uy, mira, estos deben estar curados, estos deben estar ebrios. Pero ¿saben qué? Pedro no se preocupó de que ellos se burlaran de ellos, de que estas personas que decían que estaban borrachos se burlaran de ellos. No, él, ¿de qué se preocupó? Él pensó, miren, esta es una batalla y de la única forma que podemos ganar esta batalla es a través, ocupando mi armadura. Y una parte de esa armadura es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que dijimos que era la palabra de Dios. Entonces Pedro empezó a hablarle a la gente acerca de Jesucristo, acerca de lo que Jesús había hecho, acerca de que a él lo habían crucificado por los pecados de las demás personas y él era inocente, pero era tan grande el amor que tenía hacia nosotros y hacia ellos que él quiso entregar su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Entonces la gente cuando escuchó eso dijo, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces Pedro le dijo, arrepiéntanse de sus pecados. Todas las cosas malas que ustedes han hecho, arrepiéntanse y díganle a Dios que quieren que Dios guíe sus vidas. Y lo demás, arrepiéntanse, crean en Jesús y bautícense. Y en ese momento dice la Biblia que, que se arrepintieron 3.000 personas y se bautizaron 3.000 personas. Entonces, ¿cuál fue la espada? Pedro habló y dijo, ¿cómo no pueden creer en Jesús? No, él ocupó una arma muy importante, que es la palabra de Dios. Todo lo que hablaba, lo hablaba a través de la palabra de Dios. Y eso hizo que mucha gente creyera en el Señor Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer, niños, nosotros. Por eso es importante que nos aprendamos los versículos. No es porque, como en la escuela nos aprendemos poemas o frases. No es así. Nosotros nos aprendemos los versículos porque en algún momento lo vamos a ocupar la palabra de Dios, esos versículos que hemos aprendido, para poder ganar una batalla, para poder ocupar esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y ganar una batalla. Así que niños, igual que Pedro, que ocupó la palabra de Dios para ganar esta batalla de los que se estaban burlando de ellos, y ocupó la palabra de Dios, entonces nosotros también tenemos que preocuparnos de aprender la palabra de Dios, de memorizarla, y en algún momento la vamos a ocupar, ¿ya? La Biblia, ustedes saben que los días miércoles tienen que decir un versículo memorizado. Y para este miércoles van a decir Efesios 17b.
¿Se acuerdan que el miércoles pasado dijeron Efesios 17a? Efesios 16, 17a que decía, y tomen el casco de la salvación. Y tomen el casco de salvación. Pero ahora, esta semana, van a decir, y la espada del Espíritu, acuérdense, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese es el versículo que se tienen que que se tienen que aprender. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 17b. Ya mis niños, un besito grande, los quiero mucho y recuerden, el aprenderse versículos de la palabra, versículos de la Biblia nos sirve para enfrentar batallas que vamos a tener en la vida. Entonces es importante que nosotros nos armemos con esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Igual que Pedro. Un besito grande, que tengan un lindo día y el día miércoles los quiero con el versículo aprendido y si pueden hacer una espada que represente la espada del Espíritu, háganla para que podamos completar nuestra armadura, ir completando nuestra armadura. Un besito, cuídense mucho y que tengan una linda, linda